A fútbol picante, actividad en la CONCACAF Champions Cup, en donde el América se va a enfrentar al Olimpia, una América que está en proceso de renovación. No había lugar, ahora sobran lugares, están llegando los refuerzos. Mientras todo eso pasa, el América tiene una cita pendiente en el plano internacional. Por eso el técnico André Jardine dice: no nos vamos a guardar nada, vamos a ir con todo en este partido. Escuchemos al técnico de las Águilas. Por vez los jugadores en un partido de liga se desgastan mucho, vienen con algún tipo de dolor o algo que exige una atención nuestra, pero si no fuera algo que impida de empezar el partido, siempre vamos a estar con aquello que pensamos ser lo más fuerte. Veremos si finalmente llegan los refuerzos que tanto está esperando el América y hasta Veiga, pero el americanismo quiere más tiene el Cruz Azul. Tiene presupuesto, tiene plantel y parece que va a tener más refuerzos, aunque también una salida, pendientes con el tema de Jorge Sánchez, porque parece que tiene nuevo destino rumbo al fútbol de Grecia. Le estaremos contando todos los detalles más adelante. Hablaremos de los Pumas que dirige el técnico Efraín Juárez, que ha tenido un buen arranque de torneo y que van a tener competencia también en CONCACAF Champions Cup. Pero dice el técnico: abusados, a nosotros nadie nos ha regalado nada, merecidamente estamos en este torneo. Escuchamos. No hay que olvidar que hemos hecho los puntos necesarios para poder competir en esta instancia y en este nuevo formato de la CONCACAF Champions. Creo que también hay que dar el valor a eso. Entonces, hoy estamos con esa oportunidad que nosotros le hemos ganado realmente, no la ha regalado nadie, y entendiendo eso, paso a paso. Bueno, ahí están las palabras del técnico del cuadro universitario, siempre tratando de darle su lugar al equipo de los Pumas. Alineación de lujo este día en la mesa de fútbol picante: Dionisio Estrada, Héctor Huerta, Marcelino Fernández del Castillo. Voy para allá para saludar a cada uno de mis compañeros. Mi querido Marce, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Adal? Todo muy bien, ¿y tú? ¿Van a seguir llegando los refuerzos en América o con Veiga se acabó la cosa? Pues tienen que llegar porque les hace falta gente todavía. Se desprendieron de 2 plazas de extranjeros. Ya se habían desprendido de Rodrigo Aguirre, bueno, está en proceso todavía y le quedan 2 plazas de extranjero, y además la necesidad de reforzar a un plantel que quedó debilitado después de todo esto. Entonces tienen que aprovecharlo y tienen que hacer valer esas 2 plazas de no formados en México para redondear un plantel, porque el equipo además no se ha visto bien en estas primeras jornadas. Es cierto. Señor Huerta, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Van a llegar varios refuerzos a Cruz Azul? No varios, pero sí, yo creo que un par, ¿no? Porque también, igual que el América, quedaron plazas otra vez desocupadas. Y bien lo dijiste hace rato, el América está pobre, el Cruz Azul está rico. Entonces ese sí va a traer lo que quiera, ¿verdad? Cláusulas de rescisión, ¿cuánto? Tanto ahí va la cláusula. 20 millones a Necaxa en un semestre, órale, 20 millones. Con aguacate. Sí, pues para la vecino, para Adela, al Arcamón. Con aguacate, así para que... O con dinero. Sí, No, pero... no, o sea, échale aguacate, o sea, échale, es sí. como de... Ya. Así, para que salga más caro. Rápido, Ya, pues al ya. contado, lo que quieras. 2 futbolistas piensan traer la máquina de Cruz Sí, Azul. 2. Ya. Tenemos los nombres de esos 2 futbolistas. Sí. Los repasamos a continuación. ¿Tienes el del colombiano? Sí, ¿verdad? Sí, tenemos ya el del futbolista colombiano. Saludo con mucho gusto a Diori, que me da gusto que Querido se... Adalito, Te lo agradezco. Hasta, gracias por invitarme hasta a tu parece programa. que me quieres. No es mi programa, es de todos nosotros. Parecería que sí. Hasta pero bueno. ¿Y te daría gusto que fuera? Por supuesto. Sí. Perfecto. Nada más que no hay que ser egoísta. No, esta es tu casa, Diony, no necesitas invitación. Tú puedes venir aquí a pelear cuando quieras. Vamos a escuchar reacciones del técnico de las Águilas del América, André Jardine. Tanto se ha hablado de las deudas que tiene esta generación, este proyecto en el plano internacional. Pues el América, dice Jardine, va con todo a partir del partido de esta noche. Hay que entender el partido cuando juegas en cancha rival. El rival aquí, por cierto, va a sentirse más fuerte, más confiante. Tiene un muy buen equipo, ya estudiamos al mínimo detalle y, por cierto, viene un eliminatorio duro y un partido de mañana bastante duro, bastante parejo. Esta competición va a nos exigir fuerza máxima en todos los partidos, entonces no vas a ver a América en ningún momento en esta competición pensando en poupar jugadores para un otro tipo de partido. No, obviamente que nem siempre los jugadores están a 100%, entonces esta análisis es partido a partido. Por veces los jugadores en un partido de liga se desgastan mucho, vienen con algún tipo de dolor o algo que exige una atención nuestra, pero si no fuera algo
que impida de empezar el partido. Siempre vamos a estar con aquello que pensamos ser lo más fuerte. Lo de Veiga está haciendo los trámites, ¿no? Imagino que cuando ya regresarmos ya va a poder entrenar parejo con el grupo. Venía entrenando normal en Palmeiras, no tiene ningún tipo de problemas físicos, va simplesmente depender de su avanzo físico, de esta adaptación que ya es conocida, ¿no? por la altitud de la Ciudad del México, pero imagino ya contar con él, ¿no? ante Monterrey. Son palabras del técnico André Jardine de cara a este importante compromiso, sobre todo porque alrededor de Jardine parece, señor Huerta, que el plano internacional le quitara peso al tricampeonato, en algo que me adelanto, señor Huerta, yo no estoy de acuerdo, porque conseguir un tricampeonato en el fútbol mexicano no es sencillo. No es fácil. Y le seguimos pegando a Jardine, es que en lo internacional no ha ganado nada. Es cierto, Sí. pero tampoco parece como que le vaya a alcanzar con las herramientas que tiene para pelear por un título en la liga y otro en el internacional. Eso uno u otro, ¿no? Sí, pero a mí me parece que hoy lo tienen claro de que el torneo internacional es una prioridad. Acuérdate que van a salir 3 plazas para el Mundial, 4 quizá en la zona, y que ya una la tiene Cruz Azul. Con Vicente Sánchez ya tienen el Mundial de clubes siguiente, ya Cruz Azul está calificado. Y cada año va a calificar uno de la zona de CONCACAF. El América quiere ser uno de esos uno, Sí. y quiere ser este torneo ya. Y está bien que planteen así. La Liga también tiene que cuidarla. El América está obligado a cuidar las dos. ¿Y le alcanza a las dos? Ah, esa es lo que hay que ver. Esa es la cosa. Lo que hay que ver. De las 3 veces que ha ido a CONCACAF con Jardine, este es la ocasión en la que tiene el plantel más débil. Ajá. Pero también es la ocasión en la que ellos están más conscientes que la prioridad tiene que ser CONCACAF y que deben apostar por ese torneo. Entonces, si América tiene que tirar la liga para ganar CONCACAF, lo tiene que hacer. A ver, Dion, en pantalla el balance del América en la era André Jardine. Dice Marce, dice Héctor, la prioridad es la CONCACAF. ¿Coincides? Así lo han establecido en el América. Pero también establecieron lo siguiente: si no se gana la CONCACAF, entonces forzosamente se debe ganar la liga, si no Jardine aparentemente se iría. ¿Pero quién ha dicho todo eso en América? Ahí arriba, los altos directivos. ¿Cuándo, Ya Johnny? se Yo no lo estableció escuché. hace como 10 días, más Pero o menos. hoy no tiene plantel para ganar la liga. No, está Y bien. no lo tenía el torneo pasado tampoco. Entonces lo corremos de una vez. No, yo solo digo que en CONCACAF, por la clase de rivales, por ser un enfrentamiento a ida y vuelta, se le puede facilitar más el avanzar que apostar por la liga y pensar que si no se gana CONCACAF, es la liga o nada. Sí, la cuestión es ver conforme, comparto en las primeras instancias, sí, pero ya después quizás dentro de los 4 queden 2 de la MLS, que a América siempre se le han dificultado, o queden a lo mejor 4 mexicanos, y si estamos hablando que queden tantos mexicanos, es como si fueras una liguilla. Entonces, en automático, pero a ver, por eso te digo, si queda eliminado de la CONCACAF, forzosamente se ha dicho, se tiene que ganar el título de liga, si no, Jardine se va. Yo no estoy de acuerdo con que se vaya, ¿Pero quién de entendiendo América la dijo necesidad. eso, Diony? Ya se ha dicho, ¿Pero quién? las Yo no lo informaciones. escuché. Bueno, tú no lo escuchaste, pero las informaciones ¿Ustedes que escucharon? internamente, ¿Alguien de internamente. América dijo que si Las no gana in- Jardine tiene que ir? las ¿Alguien de in- América? eso No, oficial, y es algo que nunca te lo van a decir oficialmente. Las Abiertamente nunca informaciones te lo van a que decir. nos ha manejado en su ¿Quién? momento el propio León Lecanda. Sí. ¿León ha dicho eso? A León lo escuché que dijo que a Jardine se le estableció prioridad con CONCACAF. Y si queda eliminado, forzosamente tiene que ganar para La mantener liga. su puesto La liga. la liga. Ahora, si no lo hace, pues a mí me da la impresión que por lo menos tendrían que dejarlo hasta diciembre, ¿no? Ahora, Para ver si durante este año puede conquistar algo. Pero si es prioridad la CONCACAF. Ahora, con el plantel que tiene, decías tú, bueno, nada más Veiga o alguien más. Bueno, desde antes que arrancara el torneo, estando ocupadas las plazas de no formados, Hace falta. ya hacían falta 3 o 4 Sí, jugadores. de acuerdo. Porque era el delantero, Ahora más. era el que te genera el fútbol, era un lateral por derecha y era hasta un contención, ¿no? Contención y el que te genera fútbol, Luego Dorado. ya están. Ahora, en este tiempo a mí sí me extrañó. Yo no sé si realmente ahorita ya todo es miel sobre hojuelas. ¿En América? En América, es una percepción mía, digo que no. ¿Por qué? Porque no es posible que no puedes sacar a 2 jugadores como Dávila y Zúñiga
y en 48 horas se te van 3. Sí. Y se hablan de muchas cosas. No, que si Fidalgo, no, yo aquí siempre quiero ser americanista, bueno, le surge la posibilidad, dice España. Lo de San Maximá, que de la noche a la mañana... Que nos se dijeron da. que era un futbolista que Sí. no dimensionábamos. Sí, que no dimensionábamos. Y lo otro, lo de Rodrigo Aguirre. A mí me da la impresión que entonces, y agrégale lo de Diego Ramírez, entonces las cosas a lo mejor no están miel sobre hojuela y quizá haya cuestiones más profundas que a ver si no afectan a nivel de cancha. Perdóname, Diony. ¿Qué? Te pido perdón anticipadamente. ¿Por qué? No es que no te crea, pero tengo dudas sobre lo que dices que dijo León. ¿Le podemos preguntar a León? Preguntémosle. León Lecanda, ¿cómo estás? Bienvenido a Fútbol Picante, te mando un fuerte abrazo. Dice Dionisio que tú dijiste, y ya estoy como el Chavo del 8, que si no gana André Jardine... Que tenía información. No que él haya salido. Que de- dice Dionisio, que León dice, que dice Es que como Dionisio... digo una cosa, digo otra, Diony, ya estamos... O sea, tú estás como aquel comercial. ¿Cuál? Dice mi amigo del amigo que eres. No sé qué. ¿Que de cuál quieres? ¿De nuez y que de ese Sí, no es? sí. Bueno, está bien, la vamos a dejar ahí entonces. León Lecanda, ¿qué novedades hay con las Águilas del América? Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Adal. Un fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Ciertamente hay presión en torno a Andrés Jardine para dar resultados en todos los niveles. Lo decía yo hace unos días, existe esa sensación de que América ha quedado a deber desde el año pasado, en donde no pudo lograr ninguno de los objetivos que tenía, y desde luego ahora con un equipo que en los últimos días ha vivido auténticamente una revolución, ¿no? Con muchos cambios, con sobre todo salidas y la llegada del brasileño Rafael Veiga. Lo que sucede también, Adal, compañeros, es que América tiene esa obligación y esa deuda pendiente en los torneos internacionales. Esta noche arranca su participación en la CONCACAF Champions Cup 2026 contra Olimpia de Honduras. Tendrá que pagar este equipo la visita la próxima semana al Estadio Ciudad de los Deportes. Posible 11 esta noche de Andrés Jardine. Luis Ángel Malagón en la portería, Kevin Álvarez y Cristian Borja los laterales. En la defensa central, Ramón Juárez, y el otro puede ser Miguel Vázquez o Sebastián Cáceres. En la media cancha, Rodrigo Dourado en compañía de Alan Cervantes. Los tres volantes ofensivos seguramente van a ser Eric el Chiquito Sánchez con Brian Rodríguez, y la otra duda si va Alexis Gutiérrez o si ya está de inicio Alejandro Cendejas, mientras que en punta jugaría Henry Martín. ¿Qué pasa con Rafael Veiga? Ya es oficial el fichaje del brasileño, seguramente podrá tener minutos el próximo sábado contra el equipo de Rayados de Monterrey, y de lo contrario hasta la siguiente semana o jornada, que sería el Clásico Nacional contra las Chivas, pero es muy probable que lo veamos debutar este mismo fin de semana. Y solamente agregar que lo de Rodrigo Aguirre sigue en suspenso, la negociación está avanzada, mas no cerrada, y por ahí dependerá mucho en las siguientes horas de cómo se arreglen todas las partes para saber si finalmente sale a Tigres y América se reforzaría con un centro delantero antes del cierre de registros el próximo lunes. Regreso con ustedes. Perfecto, León, gracias entonces por la información de las Águilas del América. Total, avanza y demás, pero no se cierran las cosas, Marcelo. No, a mí y me en una, empieza oye, a preocupar. en una de esas al América no le vendría mal echar para atrás la negociación, quedarse con Rodrigo Aguirre y buscar las dos plazas que se le liberaron con Fidalgo y con San Maximán, porque al final se ha debilitado. Rodrigo Aguirre, de las opciones para salir, no era la más viable, no era la que estaba más en la posibilidad de irse. Se señalaba a Zúñiga, a Dávila, que no encontraron acomodo en otro equipo, y Aguirre era el que supuestamente tenían Marcelo, dentro de los planes. Si Tigres pide al Búfalo, hay que llevárselo a los Tigres a Con su moño. casa con un moño y una pantalla de 100 pulgadas. Pero a ver, entonces 12K. te desprendes de Rodrigo Aguirre y te quedas con Dávila y con... No, dices tú, tiene que Zúñiga. seguir buscando. No, claro, la cosa es que tiene una semana para buscar. Es que el asunto es que no buscó. Esa es la cosa. Y ahorita Cruz Azul está por ganarle a Joao Pedro. Claro. Y a Monterrey le Monterrey ganó a a Yuca. Yuca, sí. Entonces eran dos goleadores del torneo pasado que te venían muy bien los dos, cualquiera de los dos. Y el América tuvo que apostarle por alguno de ellos. Yuca más barato, 2.8. Joao Pedro cuesta $5 millones la cláusula de Que rescisión. desde el torneo pasado, Héctor, si no mal recuerdo, tú mismo lo decías, el América tendría que ir por yo. Cuando visitaron a San Luis, Y después dije, bueno, pues aunque sea Yuca. Yuca le resuelve mucho más Sí. que los que tiene ahorita. Claro. Ahora, Bueno, los puntos del Atlas que lleva ahorita en la tabla, que lo ves ahí arriba, son de Yuca. Son de Yuca. y los del torneo pasado También. también, y los del antepasado. Y ahora el Atlas se va a quedar sin esos puntos de Yuca. Pero el Atlas le puede apostar. San Luis sin esos de Yuca. Le puede apostar a los del América que sobran. O sea, le puede decirle al Atlas, oye, pero Pantera Zúñiga, préstamelos, ¿no? Claro. En el Atlas puede servir. En el América no. El cruce de América en CONCACAF
En su llave hay 6 equipos de la MLS. En cuartos de final podría enfrentar al Inter de Miami de Messi y en semifinales a Tigres. En cuartos, sí. En cuartos al Inter y en semis a Tigres o a otros 5 equipos de la MLS que están en su llave. El de octavos todavía no se define, ¿verdad? El de octavos todavía no. A mí me brinca mucho, Diony, y lo he externado así varias veces acá, cuando un equipo grande dice estamos obligados a ganar todo y a competir en todo y a pelear por todo. Está bien, eso dice el librito, ¿no? De ahí a que, y si vemos las armas con las que cuenta América, de ahí a con base a lo que tiene, es decir, tengo que pelear por el título en Liga y tengo que pelear por el título en CONCACAF. Honestamente eso es habladuría. Hoy el América solo le alcanza para un torneo, no le alcanza para los dos. Y no sabemos. Y uno con problemas, ¿eh? Y no sabemos. Podemos ver el plantel de América mientras Diony nos describe, porque con lo que tiene en el 11 América, Diony, honestamente, no está por encima en la Liga de Toluca, de Monterrey, de Cruz Azul, de Tigres, perdón, de Chivas. Ya está ahí. De Chivas. Ya está Ahora, ahí. de Chivas toma en cuenta... El Chivas de hoy, ¿no? No te El Chivas emociones de hoy, demasiado. pero el Chivas de liguilla, sin seleccionados, Pero dije el de hoy. el de hoy. Sí, pero no te emociones porque estamos hablando de que Chivas está cercano a su techo, sino que es su techo, futbolísticamente hablando. El América está lejos de su techo, que le conocemos, que este equipo, en conforme a plantel, calidad individual y colectiva, puede dar. Eso es no guardarse nada, Diony. Borja, Cáceres, Juárez, Álvarez, Cervantes, Sánchez, Dorado, Cendejas, Henry, Brian, eso es no guardarse nada. No, pues sí Este está- es un equipo. Sí, pues es no ¿Les guardarse da miedo nada. este equipo? Está fuerte, está ¿Les da fuerte. miedo? Bueno, salvo algunos. No, señor Huerta. Miedo Le no. da miedo este 11 de América. El América tiene que dar miedo siempre. Es el América. Es lo Tiene hay. que dar miedo siempre el América. Salvo el refuerzo, Vieira, ese es el América ahorita. No da miedo. Por eso, ese es el América. Pero a ver, Eso es lo que hay. y estamos hablando que de acuerdo, desde hace cuánto no veíamos adelante estos 3. Cendejas, Henry y Brian Rodríguez, ¿no? Que es la línea alta, bueno, hay que ver qué pasa con Dourado. Y el otro tema salta sobre Alan Cervantes, que da la impresión que no le termina de convencer a... Sí, como que está a Jardine. recibiendo sus últimas oportunidades Alan Cervantes, a ver si... Y No nos saluda Cervantes, nos lo encontramos varias veces y nos da la vuelta. y en defensa, ¿quiénes eran? ¿Ramón Juárez y Cáceres? Cáceres. Cáceres Y y por Borja. derecha. Y por izquierda y por derecha. Kevin Álvarez, Kevin, Bueno, faltaría Reyes, ¿no? María Reyes. Reyes. O sea, de lo que puede el América poner, creo que es lo mejor que Sí. tiene ahorita. Sí, pero vuelvo a lo mismo, Héctor. Lo digo de verdad, lo digo en buen plan. El 11 de América tendría que espantar. No, ya tendría no. que dar miedo. Estos 3 que dice Diony en su momento daban miedo. En su momento. Hoy no. Si hoy estos 3 no dan miedo, entonces el América tendría que haberse reforzado, tendría que haber traído futbolistas importantes, Pero de es que peso, de jerarquía, de categoría. Entendiendo No es así. que ahí a quién quitas. Me imagino que quitarías a Sánchez para Cervantes. meter a Veiga, ¿no? A Cervantes. A ¿tú crees? Cervantes, A dejas a Cervantes, Sánchez, a con Sánchez. Dourado, A esos por dos. delante Veiga. Sí. Borja con todo respeto es cumplidor y hasta ahí. Sí, la mitad de campo titular va a ser Dorado, el Chiquito Sánchez y Veiga. Veiga. Esa va a ser la media cancha titular. Sí, Tendría que sacar a Cervantes. No es Cendejas. ese América que Cendejas, decías, Brian y es Henry, el eso gran sería la- candidato No, al es que título, ¿no es? vamos, Brian Rodríguez, si nos vamos al primer campeonato, Brian Rodríguez era la tercera opción por el lado tercera, izquierdo. Ahí estaba yo, el Quiñones, cabecita, ¿no? el cabecita y Brian Rodríguez era la tercera En opción. el segundo, ¿no? Porque Quiñones llegó al segundo título, ¿no? No, Quiñones llegó desde el primero. Ah, bueno, desde el primero. Entonces llegó a tener a Quillones, Cabecita y a Brian. Fíjate, nomás. ni siquiera hay que comparar América contra otros planteles de otros equipos. No, contra al el mismo América. Ah, no. Y no Sí, está. se ha debilitado, Hay se que ha ver, debilitado hay que y ver lo hemos sobre dicho. la cancha, poniendo a Veiga, cuánto tiempo le va a dar a Giardino, va a tener Giardini y estos jugadores para llegar a un techo futbolístico mayor. Y la cosa es Porque, que no tienes... dice Adam, este equipo no da miedo, por lo que lo ha visto jugar. Pero no sabemos entonces, en 4 o 5 fechas, ya con este equipo y con Veiga, si el América levanta ¿Por el un techo, jugador? el techo futbolístico. ¿Por un No, jugador? no estoy hablando por un jugador. Lo mismo nos dijeron de Maximán, Dionisio, pero por no estoy favor. hablando por el tema de Veiga. Estoy hablando porque está regresando Henry, porque está regresando Cendejas, Les va a tomar porque un ya tiempo. vas a tener a Brian como el titular, porque vas a involucrar O sea, ¿tú estás a contento Veiga. con este plantel? A ¿Estás Veiga, conforme? no te estoy diciendo que esté contento, yo estoy diciendo que este plantel en 4 jornadas puede alcanzar un techo bueno, futbolístico puede. mucho mayor. Pues hablamos de que América entonces en un ahí, mes. bueno, entonces Lo invito, ahí, señor Huerta, en un mes a entonces hablar de ahí a lo América. mejor tu percepción de que, oye, este América se vuelve otra vez candidato. Ahora, ¿no? él tiene potencial, pero son 11 y ya.
Sí, no claro. tiene suplentes este equipo y una suspensión, una lesión, una baja de juego, cualquier cosa, Marce, está muy frágil. Aún llegando al tope que habla Dionisio en 3-4 fechas, estos jugadores del América no alcanza contra los techos de otros equipos. Sí, Huerta, que están sobre todo arriba. contra Toluca. En 3-4 fechas, olvídese, el fin de semana es Monterrey. Toluca y Cruz Azul no lo olvides, Cruz Azul tiene el plantel más fuerte de todos. Sí, estoy de acuerdo. Ese Cruz Azul Tienen dinero para traer más. está bien. Va a ser más pero fuerte bueno. todavía. Acuérdate que el que más se boicotea en el fútbol mexicano se llama Cruz Azul. Eso también es cierto, Diony. Ahí Sí, también. pero en algún momento tienen que desboicotearse para ganar un Bueno, título, porque no han bueno, ganado pues. uno. Le tienen Bueno, a que ver qué ponerse pasa. las Yo pilas, insisto y otra vez, que quede claro, no lo digo en mala onda. El América tendría que tener un plantel que asuste, que espante, como lo tuvo hace no mucho tiempo. Y hoy está lejos de serlo así. A ver cómo le va en el plano internacional a las Águilas del América. Hacemos pausa y regresamos a Fútbol Picante con novedades. 2 llegadas y una salida en Cruz Azul. Venimos con los detalles. La futuramente el 20% es una ilusión O sea, utópica. lo dejamos en 4 millones. 4 millones les costó 4,5. Si lo ven en un equipo mexicano, ya no les toca ese Perdieron 20%. un poquito. No sé, al fútbol mexicano. Habría que ver cuál es el acuerdo. ¿Cómo llegaron al Debe acuerdo? ser que sí, ¿no? Podría ser que Son sí. diferentes. Porque es una O siguiente a lo venta. mejor un porcentaje menos, o no Y sé. en el fútbol mexicano dudo que alguien lo compre más de 4 millones también. Bueno, Tigres. No Sí, creo. sí, porque viene de Europa, dicen, viene de Europa. No, ya vino de Europa y no fue lo mismo. Y vino de 2 equipos de Europa. Pero y está bien que lo digas, Héctor. no, yo creo que le hacía Pero más qué bueno que ya fue, que fracasó, que regresó y que vuelva a ir. Eso está bien. Pues por él sí, pero yo te digo una cosa, por Cruz Azul para el proyecto de ser campeón, dejaste ir a Rivero que te podía jugar ahí. Cierto. Dejaste ir a Rivero. No dejes Se ir queda otra muy vez al que delicado. quedó de titular. Y ahora, Porque ahora hay que traer un lateral. y se supone que no van a traer y que van a habilitar ahí a Omar Campos, que es zurdo, y que cuando ha jugado por derecha en esa posición le ha costado mucho Y trabajo. lo vas a ver en la hora de la marca qué desventajas da un Sí. zurdo actuando como lateral Sí, 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 derecho. no, Es todo lo contrario de un derecho cuando lo pasas del lado izquierdo. Jorge Sánchez es un caso, que en el América era lateral izquierdo siempre. Javier Aquino es otro caso, que jugó de lateral izquierdo mucho tiempo. Varios jugadores que como lateral, siendo derecho, cuando te ponen de lateral izquierdo funcionas mejor que siendo zurdo cuando Sí, te ponen eso de es cierto. lateral derecho. El perfil. Entiendo que acá hay 4 millones de dólares de por medio, más ese 20% que coincido con Héctor en el sentido de que, o sea, vas al Difícilmente lo vas a pub y ver, ¿no? difícilmente lo vas a ver porque va a ir otro equipo. Pero lo que pasa es que cuando escuchas 4 millones de dólares, estás diciendo, uy, gran trabajo de la directiva de Cruz Azul. No, pero el que este jugador que vino hace año y medio se vaya, o 2 años, estás aceptando un fracaso. La única cuestión, un fracaso en la contratación. Es decir, que nunca fue ese jugador que se pudo haber ganado con autoridad en una línea de 5 o en una línea de 4. Pero en la mayoría de las veces fue titular. Ese lugar por derecha. En Cruz Azul sí, pero la proyección era para que se ganara el puesto en selección nacional. Sí, bueno, el puesto en Cruz Azul, que se repercutiera en selección y que además que lo traes para que Cruz Azul fuera campeón de liga. Lo traías para que hiciera... pero Cruz Azul no fue campeón de liga por culpa de Bueno, Jorge Sánchez. tampoco. no, pero estoy hablando de toda la cuestión de los temas que traes de refuerzo, de Yakumakis, esperaba de más, Bogush, esperaba de, más. de Esperaba Jorge más, estoy de Sánchez. acuerdo. Todos ellos al final, estamos hablando que han sido contrataciones que a Cruz Azul no le salieron que se repercutiera en selección y que además que lo traes para que Cruz Azul fuera campeón de liga. Lo traías para que hiciera... Pero Cruz Azul no fue campeón de liga por culpa de Bueno, Jorge Sánchez. tampoco. no, pero estoy hablando de toda la cuestión de los temas que traes de refuerzo, de Yakumakis, esperaba de más, Bogush, esperaba de, más. de Esperaba Jorge más, estoy de Sánchez. acuerdo. Todos ellos al final, estamos hablando que han sido contrataciones que a Cruz Azul no le salieron. Está entre Jorge Sánchez y Richie Ledesma. Y gustó mucho Richie Ledesma en selección. No sé si como para decir ya está por delante en la fila, pero gustó mucho, eso me dijeron. Esto de alguna manera pone en la pelea otra vez a Jorge Sánchez, ¿no? Es decir, ya se fue a Europa, ya está jugando allá, Es que ha estado en la vuelve a pelea dar un siempre. saltito. Siempre ha estado en la pelea porque él es el que ha Pero por jugado delante más. o por detrás de Richie, ¿dónde está hoy? Es que A dependerá. la par, hoy a la par. No, yo creo que está arriba todavía porque Richie solo tiene un partido. Pero Israel Reyes, con la mitad de partidos de Jorge Sánchez de titular en la selección nacional, perfila para ser más titular que Jorge Sánchez. Pero hablando como un segundo, como el suplente. El suplente. Va a depender. Y en este momento, aunque da la impresión que Jorge Sánchez pudiera llevar ventaja, va a depender. Ledesma es titular con Chivas.
Sí. Jorge Sánchez no sabemos. Sí, pero Ledesma juega una línea de 5. No, por eso, ok, Y luego, está bien. fíjate, los Pero también Jorge Sánchez, ¿eh? También Jorge Sánchez han jugado más línea de 5 línea de 5. recientemente. Pero entonces va a depender si es titular o no, porque otra vez vamos a caer en la famosa frase, ay, porque está en Europa ya se gana A eso en quería automático llegar, Johnny. un lugar. Eso quería llegar. No por estar, creo que da un salto si estoy en Europa, pero no necesariamente. Yo sí veo hoy a Richie por delante. Yo hoy lo veo por delante, por lo que está haciendo, por cómo está jugando, por la madurez, por la adaptación, por las sensaciones que dejó ahora con selección mexicana. Porque es Hoy titular, sí está, además. Porque es titular, claro. Hoy lo veo por delante. Esto de alguna manera creo que sí le da a Jorge Sánchez un empujoncito. Pero para... eso de ir a Europa, a ver, otro ejemplo te pongo. De los dos que acaban de ir a Europa, incluyendo a Jorge y Obed Vargas, ¿quién de los dos los ves más en el Mundial? Obed. Entonces va al Atlético de Madrid, ¿verdad? Y lo firmaron 4 años y medio, ¿verdad? Híjole, Y no va a ser titular, ¿no? Probablemente no O sea sea, lo que yo titular. te quiero decir es que si tenemos que En selección pensar, dices, no, si, Bueno, si tenemos que pensar quién va a ser más titular en su equipo, uno pensaría que Jorge Sánchez. Pero ¿cuál liga es más difícil? Por eso, sí, pero yo voy a lo que sigue. No sea titular, independientemente de la liga, En la lista. sino porque ya Aguirre ya lo tiene ya en lo mente tiene. de que, ¿sabes qué? Este Jorge cuate Sánchez me puede no ha dar. convencido. A eso voy. Sánchez no ha convencido. Sí, Y a sí. mí me siguen insistiendo con la idea. Entonces, si aún así lo tienes en Cruz Azul y no tienes cómo lo vas a relevar, vas a inventar un zurdo, digo, del lado derecho lo vas a inventar, pues es un invento. Omar Campos tiene muchos años jugando fútbol Pero está y bien. tiene 3 partidos jugando de Ahí ese tú lado. dices, no lo vendas. No lo vendas, Yo claro. te la volteo. Sé campeón y Te la luego lo volteo. vendes. ¿En un año vas a poder sacar 4 millones por Jorge Sánchez? No. Pero además, ¿para qué Es como tu coche, Héctor. No, por eso, Hoy pero- te compro tu coche, pero en un año ya va a estar viejito, ya no te voy a comprar. Pues es el caso de todos los futbolistas, A ver, entonces. Pero si hoy te dan Pues 4, esa no es la está naturaleza. mal. Pero hace una Yo lo semana veo como el eso. negociado, pero no está mal. Pero hace unas semanas no se hablaba de la posibilidad de que Tigres pudiera ir a Tigres. ¿Tú crees que Tigres no le iba a dar los 4? Hace unas Bueno, semanas. son capaces Yo de no sé cualquier. por le qué. daba hasta 6. Por eso, yo no sé por qué no se terminó cerrando ese asunto, ¿no? Bueno, pero Tigres lo quería hace algunas semanas. Es el tema de las salidas. En cuanto a llegadas, se habla de Cristian Estevere, futbolista del Nacional, que fue quiero decir, Évere, nigeriano. Nigeriano. Cristian Évere, que fue fundamental en el título de Nacional. O sea, anotó el gol del título, pero hizo 3 goles todo el torneo, ¿eh? O sea, no hizo tantos. Tampoco es Juan Camaney. O sea, vamos Lleva a verlo. lleva un año en Nacional con cierta participación. Sí, el número 11, si quieres saber. 3 millones de dólares la operación, se dice. Sí. Que incluiría también dentro de la misma operación Camilo Cándido. Correcto. Que desde hace rato con Cruz Azul Cándido ya Y estaba ya por ahí. fin se pueden deshacer de A ver, en Camilo pantalla, Cándido. extremo nigeriano de 27 años, figura del Nacional. En la final. Dice el señor Huerta. ¿Quién en la puso final. eso figura en la Nacional en la final? O sea, Pues alguien de producción. Pues el que lo puso. híjole. El de la campeón del Cruz mundo Azul. sub-17. Él metió el gol del Está título. bien, pero no me digas que figura del Nacional en la final después. El gol del título fue de Ah, él, Johnny. Bueno, tiene relevancia. Le tratamos de ensalzar. No, Tiene su relevancia. Habrá que verlo acá, ¿no? No puedes decir Nuestro figura compañero nacional. de producción Metió que puso gol en la esto, final dices y tú, es punto, se cementero. acabó. ¿Qué Pues edad a lo tiene? mejor. ¿Qué edad tiene? 27 años. 3 millones aparentemente. Nigeriano, Nigeriano. campeón del mundo. Sub-17. 17. Yo creo que no, sí, en Europa no lo dejan ir. Pero ya no, tú dijiste el campeón del mundo sub-17, este tiene 10 años más. En Europa no dejan ir un campeón. Bueno, yo sigo pensando lo de Joao Pedro, si se hace, que parece va encaminado, si se hace, tiene ahí que te hacer. encargo el Si Cruz Azul llega a la trabajo final, que tiene que Cruz Everett Azul. nada más juegue la final, porque ahí es donde es figura, ¿no? Pausa. Ahí es donde es figura. Si llega a la final. Sí, Cruz Cruz Azul, claro, por supuesto. Pausa y hablamos de líder, no te enojes, Johnny. No me enojo. Acompañe esta tarde el mejor análisis de cara al Super Bowl está en el NFL Live, la cita a las 6 p.m. tiempo de la Ciudad de México por ESPN 2 y por Disney Plus. Acompáñenos, NFL Live. Señores de Fútbol Picante, acompáñanos durante toda la semana. Tenemos ediciones especiales de NFL Live en este camino hacia el Super Bowl 60 desde la ciudad de San Francisco. Sebastián Martínez Christensen, ayer tuvimos el Opening Night. Imagínate, prometemos más vida esta tarde en el Pro Bowl y en NFL Live acerca de todo lo que fue, lo que vimos el día de ayer. Un ambiente sombrío,
menos vida que en otras ediciones, menos presencia de los fanáticos, no necesariamente el mejor puntapié inicial, pero nos guardamos lo mejor para el final. Cada día se va a poner esto mejor. El día de hoy tenemos Pro Bowl, así que en NFL Live vamos a tener todos los detalles. También tendremos las palabras de Arturo Olivé con el regreso de la NFL a México, contrato por 3 años, lo cual es una magnífica noticia. Y bueno, obviamente también todas las reacciones que recopilamos del Opening Night de voz de los protagonistas, los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Así que acompáñenos por NFL Live. Hablar solo de un jugador. Hoy vamos a hablar de una idea, de una mentalidad, de una forma de entender el fútbol mexicano y de cómo, una vez más, queda expuesta cuando se compara a quienes vienen a sumar con quienes solo vienen a cobrar. Porque en una misma liga, en el mismo país, en el mismo club incluso, pueden convivir dos historias completamente opuestas. La de un futbolista que echa raíces, se compromete, crece y deja huella. Y la de otro que llega con bombo y platillo, promete mucho, entrega poco y se va por la puerta de atrás. El fútbol mexicano no es un experimento, no es un trampolín improvisado, no es un lugar al que se viene a ver qué pasa. Y sin embargo, hay jugadores que siguen llegando con esa mentalidad como si México fuera un paréntesis incómodo en su carrera. Una escala sin importancia, una simple línea en el currículum. Y cuando las cosas no salen como ellos esperaban, cuando la adaptación exige más de lo que estaban dispuestos a dar, entonces aparece la prisa por irse, las excusas, los pretextos, las salidas aceleradas. San Maximiliano representa exactamente eso. Un futbolista con condiciones, sí, con potencia, con físico, con destellos que en algún momento ilusionaron. Nadie puede negar que cuando llegó hubo expectativa. Se habló de explosividad, de desequilibrio, de una posible solución ofensiva. Al inicio, incluso, pareció responder. Algunos goles, algunas jugadas, algunos momentos que hicieron pensar que tal vez, solo tal vez, se estaba ante una contratación acertada. Pero el problema nunca fue el talento. El problema fue todo lo demás. Porque el talento sin compromiso dura poco. Y en el fútbol mexicano, dura todavía menos. San Maximiliano no tardó en mostrar lo que muchos ya sabían por su historial. La dificultad para adaptarse, la falta de continuidad, la ausencia de un verdadero sentido de pertenencia. Un jugador que ha pasado por demasiados equipos para la edad que tiene, que cambia de club como quien cambia de camiseta, que parece seguir siempre el rastro del mejor contrato y no el de un proyecto deportivo. Y entonces llega el momento clave, el punto de quiebre. La salida. Una salida que no solo sorprende por lo rápida, sino por la forma. Porque no se va al final de un torneo, no se va tras cumplir un ciclo, no se va después de dejar algo en la cancha. Se va de un día para otro. Se va cuando el proyecto sigue en marcha. Se va cuando el club invirtió dinero, tiempo y expectativas. Se va, además, a un equipo de Francia con un contrato ya prácticamente arreglado, lo que inevitablemente genera una pregunta incómoda, ¿desde cuándo estaba decidido irse? Y ahí es donde la historia deja de ser solo de un jugador y pasa a ser también del club. Porque si algo queda claro en este tipo de casos es que la responsabilidad nunca es de uno solo. San Maximiliano se va, sí, pero alguien lo trajo. Alguien lo eligió. Alguien apostó por él, sin analizar a fondo, no solo su rendimiento, sino su personalidad, su historial, su forma de encarar los retos. Y ese alguien es el América, un club que no puede permitirse este tipo de errores. No por presupuesto, no por estructura, no por historia, ahora bien. Para entender por qué este caso genera tanto enojo y tanta decepción, basta con mirar al lado opuesto del espejo, basta con observar lo que representa Fidalgo, porque Fidalgo no llegó como figura mundial, no llegó con reflectores exagerados, llegó con trabajo, con perfil bajo, con ganas de crecer, y sobre todo, llegó con una mentalidad completamente distinta. Fidalgo entendió algo fundamental desde el primer día, que el fútbol mexicano exige respeto, que no basta con venir de Europa, que aquí se corre, se compite, se pelea cada balón. Se adaptó al ritmo, a la altura, a los rivales, a la presión mediática. Aprendió el contexto, estudió a los equipos, entendió la liga. Y con el paso del tiempo, no solo se volvió un jugador importante, sino un referente silencioso, de esos que no gritan, pero mandan. Mientras San Maximiliano se diluía, Fidalgo crecía. Mientras uno buscaba la salida, el otro echaba raíces. Mientras uno parecía incómodo, el otro se sentía cada vez más identificado. Y eso se notaba en la cancha, pero también fuera de ella. En las entrevistas, en la forma de hablar del país, del club, de la liga. En la manera de asumir responsabilidades, incluso en los momentos difíciles. Por eso la comparación duele tanto. Porque no es solo futbolística, es ética, es profesional, es cultural. Es la diferencia entre venir a aprovechar una oportunidad y venir a aprovecharse de ella. Y cuando un jugador como San Maximiliano se va sin pena ni gloria, dejando más preguntas que respuestas, el contraste con alguien como Fidalgo se vuelve inevitable. Pero la historia no termina ahí, porque en medio de estas dos realidades aparece un tercer nombre que ayuda a entender hacia dónde debería apuntar el fútbol mexicano.
Obed Vargas, un jugador joven, formado fuera del país, pero con una identidad clara. Un futbolista que, a pesar de su edad, muestra una madurez que muchos veteranos no tienen. Un mediocampista que no se esconde, que pide la pelota, que no se achica ante figuras mundiales, que juega con personalidad. Su llegada al Atlético de Madrid no es casualidad, no es un golpe de suerte. Es el resultado de un seguimiento, de un proceso, de una evolución constante. Obed Vargas no necesita prometer nada. Su fútbol habla por él. Y lo más importante, su actitud acompaña a su talento. En la cancha se nota que entiende el juego, que sabe cuándo correr, cuándo pausar, cuándo meter la pierna, cuándo levantar la cabeza. El Atlético de Madrid no ficha jugadores por simpatía, ficha perfiles, ficha mentalidades. Y Obed Vargas encaja perfectamente en esa idea de fútbol intenso, comprometido, competitivo. No sabemos cuántos minutos tendrá, no sabemos si será titular inmediato, pero sí sabemos algo, está donde está porque se lo ganó. No porque su representante lo colocó, no porque había urgencia, sino porque demostró que puede competir a ese nivel. Y aquí es donde el mensaje se vuelve más profundo. El fútbol mexicano no necesita más San Maximilianos. No necesita jugadores que lleguen pensando en cuándo se van a ir. Necesita más Fidalgos, más Obed Vargas. Jugadores que entiendan que venir a México no es un retroceso, sino una oportunidad. Que jugar aquí implica responsabilidad, compromiso y profesionalismo. Porque cuando alguien viene, cobra, no rinde y se va, no solo fracasa él. También deja una mancha, refuerza prejuicios. Alimenta la idea de que México es una liga de paso, un lugar donde se puede improvisar. Y eso es profundamente injusto para un país que ha demostrado, una y otra vez, que tiene infraestructura, afición, pasión y talento. La diferencia entre estos tres nombres no está solo en la edad, en la posición o en la nacionalidad. Está en la cabeza, está en la forma de entender la carrera, está en el respeto por la camiseta. Y mientras el fútbol mexicano no sea más exigente en ese aspecto, mientras siga fichando nombres sin analizar personas, estas historias se seguirán repitiendo. San Maximiliano ya se fue. Su historia en México terminó sin dejar huella. Fidalgo dejó la puerta abierta, el cariño de la gente y el reconocimiento del medio. Obed Vargas apenas comienza un camino que puede llevarlo muy lejos. 3 caminos distintos, 3 decisiones distintas, 3 maneras de entender el fútbol. Y la pregunta queda en el aire, ¿cuál de estas historias queremos que se repita en el futuro del fútbol mexicano? Y cuando uno observa estas historias con un poco más de distancia, se da cuenta de que no se trata solo de 3 nombres propios, sino de un reflejo muy claro de las decisiones que se toman en el fútbol mexicano y de las consecuencias que esas decisiones traen consigo. Porque cada fichaje no es solo un refuerzo para la cancha, es un mensaje. Un mensaje para el vestidor, para la afición, para los jóvenes que vienen detrás y también para el extranjero que está observando desde fuera si México es o no un lugar serio para desarrollar su carrera. El caso de San Maximiliano deja una sensación amarga porque no es nuevo. Ya lo hemos visto antes. Jugadores que llegan con un discurso correcto, que hablan de ilusión, de retos, de compromiso y que al primer obstáculo muestran que en realidad nunca estuvieron convencidos. Que nunca terminaron de aceptar que adaptarse implica sacrificio, que jugar en México no es solo presentarse los domingos, sino entender una cultura futbolística distinta, una presión mediática intensa y una afición que no perdona la indiferencia cuando un futbolista llega a México pensando que el nivel es menor, que el esfuerzo será menos exigente o que puede vivir de su físico o de su nombre. El golpe de realidad suele ser inmediato. La altura, el ritmo, los viajes, los climas, los estilos tan distintos entre equipos hacen que la liga mexicana sea mucho más compleja de lo que muchos creen desde fuera. Y ahí es donde se separan los que vienen a competir de los que vienen a sobrevivir, mientras aparece una mejor oferta. San Maximiliano no supo, no quiso, no pudo dar ese paso mental. Y eso explica por qué su paso fue tan corto, tan irregular y tan poco trascendente. No dejó un legado deportivo, no dejó una conexión emocional con la gente. No dejó recuerdos imborrables. Dejó, eso sí, una sensación de decepción y la impresión de que su salida estaba planeada mucho antes de que se hiciera pública. Y aquí aparece un tema incómodo pero necesario: la planeación deportiva. Porque cuando un club grande como el América apuesta por un jugador extranjero, no debería hacerlo solo por lo que muestra en videos o por lo que dice su representante. Debería analizar su historia, su comportamiento, su capacidad de adaptación, su respuesta ante la adversidad. Debería preguntarse si ese futbolista está dispuesto a quedarse cuando las cosas no son perfectas. Eso es exactamente lo que se hizo, consciente o inconscientemente, con Fidalgo. Y el resultado fue completamente distinto. Fidalgo llegó sin garantías, sin privilegios, sabiendo que tenía que ganarse cada minuto. Y lo hizo desde la inteligencia, desde la constancia, desde el profesionalismo. Nunca fue el más rápido, nunca fue el más fuerte, pero siempre fue uno de los más claros, de los más ordenados, de los más confiables.
Su crecimiento fue silencioso, casi discreto, pero constante. Partido a partido fue entendiendo mejor la liga, los rivales, las exigencias del club. Y cuando llegaron los momentos complicados, cuando hubo críticas, cuando el equipo atravesó altibajos, Fidalgo no buscó culpables ni salidas rápidas. Se quedó, trabajó y respondió en la cancha. Por eso su salida, aunque dolorosa para la afición, se percibe de una manera completamente distinta. No hay rencor, no hay sensación de engaño, hay agradecimiento, hay reconocimiento, hay respeto. Y eso, en el fútbol, no se compra, se gana. Y luego está el caso de Obed Vargas, que representa algo todavía más interesante, el futuro. Un jugador joven que, sin haber pasado por el proceso tradicional del fútbol mexicano, ha logrado entender perfectamente qué significa competir al más alto nivel. Su formación en la MLS, su temprana exposición a partidos importantes, su personalidad dentro del campo hablan de un futbolista con una mentalidad muy avanzada para su edad. Lo que más llama la atención de Obed Vargas no es solo su técnica o su capacidad física, sino su carácter. No se esconde, no se intimida, no se achica. Enfrentarse a figuras internacionales y mantener la calma, el orden y la personalidad no es algo común en un jugador tan joven. Eso no se entrena fácilmente, eso se trae. Y cuando un club como el Atlético de Madrid se fija en un futbolista así, no lo hace por moda y por marketing. Lo hace porque ve un perfil que encaja con su filosofía. Ve a un jugador dispuesto a correr, a luchar, a aprender, a competir. Ve a alguien que entiende que llegar a Europa no es el final del camino, sino el inicio de uno mucho más exigente. Aquí es donde el contraste con San Maximiliano se vuelve todavía más fuerte. Porque mientras uno busca salir de México lo más rápido posible, el otro ve en cada reto una oportunidad para crecer. Mientras uno parece incomodarse ante la exigencia, el otro se alimenta de ella. Y mientras uno deja dudas sobre su compromiso, el otro genera ilusión. El fútbol mexicano necesita reflexionar seriamente sobre qué tipo de perfiles quiere atraer y formar. Porque no se trata de cerrar las puertas al extranjero, sino de abrirlas con criterio. De entender que no cualquier jugador está preparado para venir y que no cualquier nombre garantiza éxito. La diferencia está en la mentalidad, en la disposición, en el respeto por la liga. También hay que decirlo, el entorno influye. La presión mediática en México es intensa. Cada palabra, cada gesto, cada decisión se analiza y se amplifica. Un jugador que no está convencido termina siendo devorado por ese entorno. En cambio, quien llega con claridad mental y con objetivos firmes suele fortalecerse. Fidalgo supo manejar eso. Obed Vargas parece tener las herramientas para hacerlo. San Maximiliano no. Y eso explica, en gran medida, por qué sus caminos fueron tan distintos. Cuando se habla de dejar huella en un club, no se habla solo de títulos o de estadísticas. Se habla de identidad, de conexión, de la sensación de que el jugador entendió dónde estaba y que representaba esa camiseta. En ese sentido, Fidalgo deja una huella clara. Obed Vargas tiene la oportunidad de construir la suya. San Maximiliano, en cambio, pasa como una anécdota que muchos preferirán olvidar. Y esto debería servir como lección. Para los directivos, para los jugadores, para los representantes y para la propia liga. México no necesita ser visto como un refugio temporal. Necesita ser respetado como un escenario competitivo. Y eso solo se logra con decisiones firmes y con una exigencia clara desde el primer día. El talento puede abrir puertas, pero el compromiso es lo que las mantiene abiertas. Y en estas tres historias está resumido, de manera muy clara, el presente y el futuro del fútbol mexicano. Un presente que todavía comete errores, pero también un futuro que ofrece esperanza si se aprende de ellos. Porque al final del día, el fútbol siempre pone a cada quien en su lugar. Y las trayectorias, con el paso del tiempo, terminan hablando por sí solas. Y es precisamente en ese punto donde el fútbol mexicano se mira al espejo y tiene que decidir qué quiere ser. Porque no basta con señalar a los jugadores que fracasan, ni con aplaudir a los que sí entienden el contexto. El verdadero reto está en aprender, en corregir, en dejar de repetir los mismos errores con distintos nombres. Cada historia como la de San Maximiliano debería servir como advertencia. Cada historia como la de Fidalgo debería servir como referencia. Y cada caso como el de Obed Vargas debería servir como inspiración. Durante años se ha hablado de que el fútbol mexicano necesita dar un salto de calidad. Se discute sobre formatos, calendarios, ascensos, descensos, ligas, torneos internacionales. Pero pocas veces se entra al fondo del asunto, la mentalidad, porque el crecimiento real no siempre pasa por cambiar estructuras externas, sino por fortalecer los criterios internos. Por saber a quién traer, por qué traerlo y para qué traerlo. Cuando un club apuesta por un jugador extranjero, ese jugador no solo ocupa una plaza, ocupa un espacio simbólico. Representa una inversión, una expectativa y una narrativa. Y cuando esa narrativa termina en decepción, el daño va más allá de lo deportivo. Se erosiona la confianza de la afición.
se debilita el vestidor, se pierde credibilidad, y eso es algo que un club grande no puede permitirse constantemente. San Maximiliano no es el primer caso, ni será el último si no se aprende de lo ocurrido. Porque el problema no es que se vaya, el problema es cómo se va y lo que deja. Un jugador puede fracasar deportivamente y aún así marcharse con dignidad, con respeto, con la sensación de haberlo intentado todo. Aquí no fue así. Aquí quedó la impresión de que nunca hubo un verdadero vínculo, de que la decisión de marcharse estaba tomada incluso antes de que el proyecto comenzara a tambalearse. En contraste, Fidalgo demuestra que el éxito no siempre es inmediato, pero sí sostenible cuando hay compromiso. Su historia en México no fue perfecta, pero fue honesta. Hubo crecimiento, hubo adaptación, hubo entrega. Y por eso, incluso en la despedida, hay reconocimiento. Porque el fútbol, cuando es justo, sabe distinguir entre el que falla intentando y el que simplemente no se involucra. Obed Vargas, por su parte, simboliza algo que durante mucho tiempo parecía lejano, la posibilidad de que jugadores con raíces mexicanas, formados fuera, regresen al radar del fútbol nacional con una mentalidad internacional, competitiva, ambiciosa. Su paso a Europa no es solo una buena noticia individual, es una señal de que el talento puede abrirse camino cuando se combina con carácter, disciplina y claridad de objetivos, y es aquí donde el discurso debe ir más allá de nombres propios. El fútbol mexicano necesita dejar de romantizar las contrataciones ruidosas y empezar a valorar los procesos silenciosos. Necesita entender que no todos los jugadores están hechos para todos los contextos, que hay futbolistas brillantes en ligas europeas que no encajan en México, así como hay futbolistas que en México florecen de una manera que jamás lo harían en otro entorno. La clave está en identificar quién quiere estar, no solo quién puede estar. Quien ve en la liga un desafío, no un trámite. Quien entiende que el respeto se gana con trabajo diario y no con el pasado. Porque cuando se ficha con ese criterio, las probabilidades de éxito aumentan considerablemente. La afición mexicana es exigente, apasionada, crítica. Puede perdonar errores, pero no la indiferencia. Puede entender una mala racha, pero no la falta de compromiso. Y eso es algo que muchos jugadores extranjeros descubren demasiado tarde, cuando el vínculo ya está roto, cuando la relación ya es insalvable. Por eso, historias como la de Fidalgo conectan tanto. Porque el aficionado se reconoce en el esfuerzo, en la constancia, en la humildad. Porque ve a alguien que no se sintió por encima del entorno, sino parte de él. Y eso genera identidad, pertenencia. Memoria colectiva. Obed Vargas todavía no ha escrito su historia completa, pero ya ha dado pasos que invitan al optimismo. Su reto será mantenerse fiel a esa mentalidad cuando el contexto cambie, cuando la exigencia aumente, cuando el margen de error se reduzca. Europa no perdona distracciones, pero si algo ha demostrado hasta ahora es que tiene las herramientas mentales para competir. San Maximiliano, en cambio, se convierte en un recordatorio incómodo, en una historia que se contará como advertencia, como ejemplo de lo que ocurre cuando el talento no va acompañado de compromiso. Y aunque su carrera continuará en otro lugar, su paso por México quedará marcado por la sensación de oportunidad desperdiciada. Al final, el fútbol es memoria, es relato. Es la suma de historias que se van acumulando con el tiempo. Algunas se recuerdan con orgullo, otras se olvidan rápido, y unas cuantas sirven para aprender. El reto del fútbol mexicano es elegir qué tipo de historias quiere seguir escribiendo.